¿Qué tal? Buenos días. Sabemos, hay una muy baja cantidad de información al respecto. Toda la documentación que existe lo es en la mayoría de los casos posterior o a partir del siglo XVII. Anteriormente, la documentación escrita era muy vaga, entonces hay como una escasez o incertidumbres acerca de muchas de las cosas que se hablan y se dicen sobre la isla de Okinawa y sobre el karate en particular. Yo lo que pretendo hacer es una especie de vinculación entre lo que fue la China en su momento, concordantemente con Okinawa y Japón, y en alguna otra medida por ahí una pequeña enunciación con relación a Corea. Pero básicamente quiero irme más atrás en el tiempo, quiero irme allá por el siglo VI aproximadamente. ¿Por qué? Porque es en esa época en donde, en la época en donde China eh, estaba bajo la dinastía Sui, esa dinastía que se mantuvo entre el año 581 y 617. Es en esa época en donde surgen los primeros registros de Okinawa, a través de un libro que justamente se llamaba el libro de Sui. En ese libro se relata que el emperador Yang de la dinastía Sui envió 3 expediciones a un lugar llamado Ryukyu en busca de la tierra de los inmortales felices. Como todos sabrán, y eso ya es contemporáneo, Okinawa está considerada como una zonas azules, porque en una zona en particular de Okinawa, pero en general Okinawa considerada en su totalidad, eh, se encuentra una población bastante longeva, que supera los 90 años promedio de vida. Entonces, todas las zonas azules que hay en el mundo, que son alrededor de 5, tienen esa particularidad. Bueno, una de ellas es la isla de Okinawa. Y ya desde aquel entonces, hablando del siglo VI, en la pretensión de los emperadores de aquella época de China y de otros lugares del mundo de buscar la inmortalidad, como lo fue quizás la aspiración e inspiración de muchos, fueron por aquellos lugares o buscando aquellos lugares en donde se hablaba de que había esa posibilidad de llegar a ser inmortal. Bueno, debido a eso, el emperador Yang envía esas 3 expediciones. En esos momentos la identificación era como Ryukyu, que en kanji y en japonés se escribe igual que en chino y se pronuncia Ryukyu, ¿sí? Los chinos se referían a Okinawa como la Gran Ryukyu y a Taiwán como a Ryukyu menor. Eh, en el idioma propio de Okinawa, que es el Uchinaguchi, se pronuncia Duchu. En realidad hay mucho para descoser con respecto a los idiomas que se hablan o las lenguas que se hablan o se hablaron en distintas partes del archipiélago de Ryukyu. Tenemos lugares como Yaeyama, Miyako, dentro del mismo Okinawa había dialectos de la zona norte, de la zona sur, de la zona centro, eh, pero el que predominó y el que en alguna medida se mantuvo y se sostuvo justamente a través de la unificación de los 3 reinos fue el Uchinaguchi. Eh, en cierta medida muchos lingüistas lo niegan como un lenguaje, lo tratan más bien como un dialecto, cuando en realidad para los okinawenses y para las pretensiones de recuperar ese idioma que está poco menos que en vías de extinción, está tratando de recuperarlo, como bien dije, y a la vez de rotularlo como un lenguaje, entenderlo como un lenguaje. De ahí es que se está volviendo a las fuentes y se está volviendo a enseñar el Uchinaguchi en Okinawa y
eso lo está haciendo expansivo a otros lugares donde está, digamos, la presencia de la diáspora okinawense. En el pueblo de Ryukyu, llamado también Ruchu Minzuku o Duchu Minzuku, en japonés sería Ryukyu Minzoku, es un grupo étnico que se extiende desde la isla de Kyushu hasta Taiwán. Digamos que en esos extremos donde se desarrolla el archipiélago de la Ryukyu y donde está este grupo étnico. Eh, a nivel administración están ubicados en lo que vendría a ser la prefectura de Okinawa y una porción de la prefectura de Kagoshima al sur de Japón. Eh, el pueblo de Okinawa ronda el 1,5 millones de personas, el 1,5 millones de habitantes. Eh, y si nosotros contemplamos la dispersión que tuvo el pueblo okinawense alrededor del mundo en lugares como Hawái, Brasil, Perú, Argentina, entre otros, tenemos alrededor de 800, 900 mil habitantes o descendientes de habitantes okinawenses distribuidos en esos países. Si nosotros contemporáneamente a la dinastía Sui nos vamos de la China a Okinawa, tenemos lo que se conocía como dinastía Tenzonshi. No se sabe a ciencia cierta cuál es el período que abarca, porque obviamente no hay documentación que lo acredite, pero se estima que duró aproximadamente unos 17.000 años. Todo ese periodo de tiempo concluye en 1187. Esa dinastía, según la tradición, afirma que el fundador era descendiente de la diosa Amamikyu y de la dinastía gobernó con alrededor de 25 reyes. No se sabe a ciencia cierta, como digo, todo esto es parte de la mitología y la leyenda okinawense. Sin embargo, sí se tiene certeza de que el trono número 24 fue usurpado a uno de los descendientes de Tenzon por un hombre llamado Ryu, quien fue derrotado en una revuelta liderada por Shunten, que fue señor de Urasoe. Los habitantes de la Ryukyu tienen una cultura distinta a la japonesa, con algunos elementos matriarcales, religión nativa, una cocina muy particular y con la incorporación, por ejemplo, en el caso del arroz, que fue bastante tardía, fue alrededor del siglo XII. Esta población, por eso también la falta de documentación escrita, vivió aislada durante muchísimos siglos. Recién, como les digo, hay a partir del siglo XII una mayor documentación de esto. Paralelamente, en Japón estaba el periodo Asuka. El periodo Asuka, que estaba comprendido entre el año 552 y 646, se caracteriza quizás porque en el periodo este y por órdenes del príncipe Shotoku comienza la presencia del budismo en Japón. La llegada de esta religión trajo consigo una serie de conflictos dentro del país, porque algunos miembros de la corte no vieron con buenos ojos su difusión, considerando que a través de su implementación se lograría, por un lado, una mayor unificación al tener un único Dios, por llamarlo de algún modo, que era Buda, mientras que otras religiones, como el shintoísmo, tenía diversos dioses. Era más bien una religión politeísta, mientras que el budismo era una religión monoteísta. Visto desde ese punto, lo que se interpretaba desde el gobierno japonés era que ese tipo de religión facilitaría la unificación del país a nivel sociedad. El príncipe Shotoku estableció un gobierno centralizado
y la corte japonesa construyó templos, palacios y capitales basándose en modelos coreanos y luego modelos chinos. Eh, Shotoku estuvo siempre fascinado por estas dos naciones, por Corea y por China, por lo que eso lo llevó a impulsar la incorporación de la escritura china a través de lo que luego se denominarán kanji dentro del idioma japonés. Eh, También él sentó las bases para el desarrollo de códigos de conducta y ética gubernamental basados en el budismo. Y también envió embajadas a la China de la dinastía Sui con el fin de establecer relaciones diplomáticas igualitarias. Eh, ya en el año 1602, el príncipe Kume dirigió una expedición a Corea acompañado por unos 150 caciques, como se les diría, locales o jefes locales, los cuales ostentaban el título de Kunini Miyatsuko. Estas tropas, de un modo u otro, constituyeron lo que sería el prototipo del futuro ejército samurái. Luego tenemos la dinastía Tang. La dinastía Tang, que a los efectos del karate fue tan importante porque eso dio el nombre que se usara durante mucho tiempo para la identificación de esta disciplina, que fue el To-Te, porque lo que se pronuncia como To hace referencia justamente a la dinastía Tang. El kanji con el que se escribe la expresión To representa a la dinastía Tang. ¿Esto por qué? Porque si bien es cierto, los conflictos entre China y Corea siguieron su curso durante esta dinastía, cuando la dinastía Tang toma el poder de China, se unen al reino coreano de Silla, con el fin de atacar al otro reino coreano que era Paekche. En total eran tres, el tercero era Goguryeo. Los japoneses enviaron tres ejércitos expedicionarios en años sucesivos, 661, 662, 663, para auxiliar al reino de Paekche. Durante estas expediciones sufrieron derrotas importantes, ¿no? Derrotas muy importantes. Sin embargo, esta dinastía es considerada como un punto culminante en la civilización china y una época dorada en la cultura cosmopolita de China. Fue en gran medida el periodo de progreso y estabilidad durante la primera mitad de la dinastía Tang. La cultura china floreció y maduró aún más durante esta era. Se consideraba tradicionalmente la mayor época de la poesía china, cosa que interesó mucho cuando luego se produjo a posteriori el intercambio entre China y Okinawa allá por 1372-1392. En ese mismo periodo los japoneses atravesaron por el periodo Hakuho, que fue del 646 al 710, que no está contemplado en todos los casos de manera oficial, sobre todo por el emperador Tenmu. En ese periodo se redactó una serie de leyes llamadas reformas Taika, con el fin de fortalecer el gobierno central, establecer una reforma agraria, reestructurar la corte imperial según el modelo chino de la dinastía Tang, e inclusive se motivó el envío de embajadores y estudiantes a la China con el fin de imitar aspectos culturales de este país, afectando de manera radical a la cultura y a la sociedad japonesa. En este periodo, siglo VII, los gobernadores de Yamato ordenaron que se dejara constancia de los mitos existentes como una forma de legitimar frente a la población nuevos emperadores o regentes. Lo más importante de esta leyenda es lo referente a la creación de Japón atribuida a los kami, que eran dos, Izanagi e Izanami. Bueno, luego de eso viene el periodo Nara,
el periodo Nara, que abarca entre 710 y 794. Esto es el periodo en donde la capital fue trasladada a Heijō-kyo, cerca de la ciudad de Nara. En este periodo el estado burocrático chino alcanzó su clímax y la nueva capital fue construida a la usanza de la dinastía Tang. El budismo y el confucianismo prosperaron en esa época bajo el patrocinio del gobierno y fueron usados para apoyar el poder político y se construyeron templos tanto en la capital como en cada una de las provincias. La influencia de la cultura china se hizo más evidente y la literatura apareció como los primeros registros históricos compilados por la corte imperial. Estos registros se llamaron el Kojiki. Luego de este periodo viene el periodo Heian, que abarca hasta el año 1185. Este periodo comenzó con el establecimiento de la capital, en lo que hoy es Kioto, y su final está acotado por el establecimiento del primer shogunato de la historia, que es el shogunato Kamakura. Acá se produce la consolidación de la aristocracia en este periodo. El entramado estatal chino fue modificado y adaptado a las necesidades japonesas, dando origen a una cultura propia y sofisticada. En cuanto al campo militar, hacia el año 860 aproximadamente, se podía apreciar que la mayoría de las características de los futuros guerreros samurái empezaban a emerger. Entonces se podían ver jinetes a caballo, con un uso diestro del arco, además de, obviamente, el empleo de la katana o de cualquier otro tipo de espada de hoja curva que se utilizaba en aquel momento. Estos militares a caballo gozaban de una total confianza del trono del crisantemo, como se lo llamaba, y se encargaban de la seguridad de las ciudades, así como de luchar contra las revueltas que sucediesen. En concordancia con esta época aproximadamente se desarrolla en la China la dinastía Song. La dinastía Song va desde el año 960 hasta el 1279. Esta dinastía sucedió al periodo de las 5 dinastías y los 10 reinos, que fueron considerados entre el periodo del año 907 hasta el año 960, y fue sucedida por la dinastía Yuan. Fue el primer gobierno en la historia mundial que usó papel moneda y el primer gobierno chino en establecer una armada permanente. Esta dinastía también vio el primer uso conocido de la pólvora, así como el primer discernimiento del norte verdadero usando la brújula. La dinastía Song del sur reforzó considerablemente su fuerza naval con el objeto de defender sus aguas, sus fronteras y llevar a cabo misiones marítimas en el extranjero. En cuanto a Okinawa, la dinastía Shunten se desarrolla entre el año 1187 y 1259, durante lo que se conoce en Okinawa como el periodo Busku. Fue la segunda dinastía en la historia tradicional de la isla de Okinawa. Fue establecida por Shunten en 1187 y según Chusan Seikan, la madre de Shunten era la hija del Aji, o el jefe local de Osato. Su padre, Minamoto no Tametomo, era un aventurero de Japón. Antes de convertirse en rey, Shunten era el señor de Uesugi. En ese momento la isla de Okinawa estaba en gran confusión. El último rey supremo de la dinastía Tenzong fue asesinado por el poderoso funcionario Ryu. Este funcionario se promovió a sí mismo como rey, pero luego fue derrocado por Shunten. Shunten fue reconocido como el nuevo rey supremo de los Aji. Luego, en Japón, se desarrolla el periodo Kamakura, que va de 1185 a 1333. Aproximadamente en el año 1192
Minamoto no Yorimoto se autoproclamó shogun. Este título, que hasta entonces había sido temporal, se convirtió en un título militar de gran nivel. Con esto se instituyó el shogunato como una figura permanente, lo cual duraría cerca de 700 años hasta la restauración Meiji. Recordemos que la restauración Meiji fue un punto de inflexión en lo que es la cultura japonesa y en general en la cultura y la sociedad japonesa y en particular en la okinawense. Con la nueva figura del shogun, el emperador se convertiría en un mero espectador, medio como sucede hoy con los países que sostienen algunos tipos de gobiernos, llamémosle monárquicos, pero que en realidad tienen su primer ministro, con lo que pasa en el Japón en este momento, y el emperador en su función digamos, representante administrativo, social. Yorimoto estableció el pueblo costero de Kamakura, al este de Japón. Este pueblo se consideró como la sede del shogunato. Por esta razón, en este periodo el gobierno samurái toma su nombre. Paralelamente, la corte imperial siguió nombrando oficiales provinciales y los dueños de las propiedades privadas nombraron los administradores de dichos terrenos. Así la estructura política durante el periodo Kamakura era dual, una administración civil que estaba patrocinada por la corte imperial y una administración feudal patrocinada por el shogunato. Aproximadamente en esa misma época, entre el año 1271 al 1368, se desarrolla la dinastía Yuan en la China. Kublai Khan fundó esta dinastía al estilo chino. Él era nieto de Genghis Khan. Después de que Kublai Khan reclamara el título de emperador de China, decidió invadir Japón con el propósito de someterlo a su dominio. Esta sería la primera vez que los samuráis podían medirse con fuerzas de enemigos extranjeros. Por otro lado, estos guerreros chinos no sentían ningún tipo de interés en la forma tradicional japonesa de hacer la guerra. Kublai Khan intenta en dos veces, en dos oportunidades, invadir Japón, en 1274 y en 1281. En este último intento, un tifón de gran envergadura destruyó la flota mongol. Y ahí surgió el mito del kamikaze, o sea, el viento divino, porque eso es lo que frenó la invasión mongol al Japón. Paralelamente, en 1292 envió a las Ryukyu funcionarios para exigir la lealtad a la dinastía china. Y se supone que por error habrían desembarcado en Taiwán. No está absolutamente confirmado, pero ya existían relaciones comerciales, relaciones sociales, administrativas entre la China y Okinawa. Finalmente, la dinastía Eizo, entre 1260 y 1349, durante el periodo Sansan, se desarrolló en la Ryukyu. Esta dinastía, correspondiente al periodo Wushu, inicialmente introdujo la agricultura. Los mongoles fueron expulsados durante su ataque a la isla en el siglo XIII. Ya en el siglo XIV la isla de Okinawa estaba dividida en tres regiones que luchaban para imponerse al resto. Estaba Hokusan, que era la mayor, ubicada al norte de la isla de Okinawa. Chusan estaba al medio, de menor envergadura, pero de mayor concentración en cuanto a la vinculación con la China. Y al sur estaba Nanshan, que era la más débil de las tres. Este periodo fue conocido como el periodo de los tres reinos, o Sansan,